En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Una de las cosas que se piensa en un día como este es el motivo de la resurrección. Y yo diría que la resurrección de Jesús le puso el sello a lo que Dios se había propuesto desde la eternidad. No fue un accidente, no fue plan B, era parte del propósito eterno de Dios. Y quiero hablar de eso esta mañana. Quiero decir que Dios es un Dios de pactos. Siempre. Dios se relaciona con los seres humanos a través de pactos. Hizo pacto con Adán en el Edén. Hizo pacto con Noé. Hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con Moisés. Hizo pacto con Israel. Hizo pacto con Jacob. Hizo pacto con David. En fin, siempre Dios se relaciona con el principio de pacto. No de contrato, no simplemente promesa, de pacto. Y los pactos de Dios siempre son firmes, son fieles y son eternos, permanecen. De su parte, Él nunca falla a su parte. Es el hombre el que falla en su pacto. Dios, sabiendo de antemano que Él iba a crear al hombre y que al darle la oportunidad de elegir entre obedecer y no obedecer, porque Dios creó al hombre con la capacidad de decidir lo que iba a hacer, si iba a obedecer o no. Y Dios sabía cómo las cosas en la historia iban a acontecer. Sabía que Adán en el Edén iba a fallar, que Noé iba a descubrir en sus tiempos que las intenciones del corazón del hombre son hacia el mal siempre y que normalmente esta es la condición humana. Entonces Dios preparó un pacto especial. Quiero mencionar que, por ejemplo, los pactos son sagrados, como el del matrimonio, por ejemplo. Dios ha decidido que la unión entre un hombre y una mujer es una relación de pacto que permanece hasta que la muerte los separe. Dios declaró también que la iglesia era una iglesia que viviría en una relación de pacto con Dios, una relación de pacto los unos con los otros. Y así como Dios nos ama a nosotros, debemos amarnos también los unos a los otros, porque somos un pueblo de pacto. Uno descubre en el camino que muchas personas, por ignorar lo que significa el concepto de pacto, especialmente en la iglesia, por ejemplo, o en el matrimonio, rápidamente se pueden empezar a romper las relaciones de pacto que hay entre hermanos. En el matrimonio, por ejemplo, escucho con frecuencia que muchas personas me dicen: pastor, se me acabó el amor y ya mi matrimonio no perdura más y me separo. Como si fuera algo que entramos en algo que nosotros podemos decidir o debemos decidir como nos dé la gana. Igualmente en la iglesia hay personas que he visto que ha habido una linda relación en el pasado, pero que ahora en el camino, por cualquier circunstancia, se separan y se distancian unos a otros, no sabiendo que somos una comunidad de pacto y que no habrá nada ni nadie que nos separe a nosotros. Mira a su hermano, no mira a la pareja, si está con su pareja, ya se lo ha dicho, ahora dígaselo a otra persona que está detrás tuyo o delante o al lado tuyo, dígale: nuestra relación en la iglesia es una relación de pacto. Y yo guardaré esa relación de pacto. No habrá nada que nos separe. Nada que nos separe. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar. Ni de Dios, ni de unos con otros. Quiéralo o no lo quieras,
vas a vivir con esos hermanos por toda la eternidad. Y mejor que pienses amarlos aquí. Porque ¿qué vas a hacer viviendo eternamente con alguien que te cae mal? Y la verdad es que si te cae mal, tal vez no vas a entrar al reino de los cielos. Porque solamente entrarán los que aman a Dios y aman a su hermano. Dígale a su hermano, van a entrar al reino de los cielos los que aman a Dios y los que aman a su hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice el Señor. Sí. El que no ama a su hermano es homicida. Léanse la primera carta de Juan. El que no ama a su hermano es mentiroso. El que no ama a su hermano no ama a Dios. Hay tantas cosas que dice la primera carta de Juan. Espero que entendamos lo que es el concepto de pacto. Es algo que es permanente. De otra parte, la Biblia está dividida en dos pactos. ¿Saben cuáles son? Lo que llaman Antiguo Testamento, que la palabra testamento es pacto. La traducción literal es pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Y Jesús dijo que iba a dar que el antiguo pacto sería dado por terminado y que establecería un nuevo pacto. Hay mucho para hablar de eso. Yo solamente quiero referirme en unos minutos a algunas de las cosas importantes en los pactos. Para introducir, quiero mencionar el texto que voy a tomar esta mañana para hablar. Está escrito en Hebreos. El Dios de paz, que resucitó a los muertos, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre, ¿de qué? Del pacto eterno. Y voy a tomar esa frase, por la sangre del pacto eterno. Teniendo en cuenta ese aspecto del pacto eterno, tengo mis convicciones muy profundas, que cuando Dios creó al ser humano, como dije, lo creó con una relación de pacto. No todos los pactos son iguales, son diferentes. Dios creó al hombre en una relación de pacto. Creó a Adán y a Eva y como consecuencia a través de ellos a todos los seres humanos. Todos los seres humanos cuando nacemos, cuando vivimos en esta tierra, vivimos en esa relación de ese tipo de pacto que Dios estableció con Adán. Porque pasaría por toda la raza humana, todos los que nacen de carne y sangre, es decir, los que son humanos, seres humanos, viven bajo ese pacto. En ese pacto, el Señor había dicho estas cosas. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y aquí viene la condición. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, morirás. Pablo en el Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia es muerte. Hablando de ese pacto, por ejemplo, el apóstol Pablo dice también, porque todos los que dependen de las obras de la ley que vino a través de Moisés, están bajo maldición. Los que piensan que por guardar la ley, debemos guardar la ley no para ser salvos, sino que nos conduce por caminos verdaderos, pero no porque encontramos la salvación por la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere. Díganlo conmigo, leámoslo juntos. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas obras de la ley, vivirá por ellas. El ser humano va a responder, el ser humano, en su forma natural, va a responder si ha vivido
perfectamente la ley de Dios o no la ha vivido. Si no la ha vivido, beberá de la copa de la ira de Dios. Beberá el trago amargo de su pecado, como lo hemos hablado otras veces. Disfrutará de la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Y vivirá para siempre en el infierno. Tú no vas a ser juzgado por si rechazaste a Cristo o no. Si guardaste la ley. ¿Hay alguien aquí que ha guardado toda la ley de Dios sin fallar en nada? ¿Conocen a alguno de sus amigos que haya vivido perfectamente la ley de Dios sin fallar en nada? ¿Han oído de alguien de la tierra, excepto Jesús, que ha vivido conforme a la ley y nunca ha fallado? Yo quiero que un fiscal nos diga. Juan Carlos, ¿cuántos conoces? De los grandes y nadie. Como dice el capítulo 2 de Romanos. No hay justo. Y capítulo 3. No hay justo ni aún uno. Dígale a su hermano, no hay justo ni aún uno. Bueno, ese es lo que se llama el pacto de las obras. Porque la única manera de entrar sin la necesidad del amor de Dios, sin la necesidad de Cristo, es guardando toda la ley. Eso es el pacto de las obras. Pero aquí no hay nadie. ¿Cuántos quisieran ser juzgados por sus obras? Aquellos que se justifican porque tienen una mala memoria. No hay justo ni aún uno solo. Dios hizo ese pacto con Adán y Adán falló. Porque Dios le dijo que no comiera de X árbol, para ilustrarlo, y falló. No obedeció. Por ejemplo, miremos otras cosas antes de entrar en el tema abiertamente y ya profundamente. Ese es un pacto de obras. Este pacto de obras es hecho en el tiempo. Cuando Dios creó al hombre, hizo ese pacto con el hombre humano y pasó a todos los seres humanos. Es un pacto entre Dios y el hombre y entramos a él por el nacimiento natural que todos tenemos en la vida. Ese es el pacto de las obras. Ese es un pacto que la Biblia menciona que existe. Y que el día llegará en que los libros se abren en la eternidad. Se abrirán dos libros. El libro de la vida y el libro de las obras. Y todas las obras, todos los pensamientos, no solamente las cosas que hicimos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos, todo lo que hicimos, estará escrito en el libro de las obras. Y todos serán juzgados por lo que está escrito. Por eso lo que escrito está, lo que está escrito está. Yo, por lo menos, permítame decirles, yo no quiero ser juzgado por mis obras. Porque yo no he sido perfecto. Tal vez yo soy la excepción esta mañana. Y estoy entre personas perfectas. Yo no he sido perfecto. Yo tampoco. Tú tampoco, hermano. ¿Quién se atreve a decir como mi hermano, yo tampoco? Bueno, nadie. Todos somos culpables. Y merecemos la muerte. Merecemos el castigo. Pero se abrirá otro libro que es el libro de la vida. Y ese libro de la vida son aquellos que participaron en el pacto hecho con sangre y que es eterno. Cuando dice el pacto eterno, y digo que hay uno que es el pacto de las obras y otro que es el pacto eterno, el pacto eterno es diferente al pacto de las obras. ¿En qué sentido? Primero, no fue hecho en el tiempo. Como el texto lo dice, fue hecho en la eternidad.
Antes que fueran creados el cielo y la tierra, antes que fuese creado todo lo que existe, Dios hizo un pacto en la eternidad. El de las obras lo hizo en el tiempo. Fue un pacto hecho entre la criatura y Dios. El pacto eterno que nos revela la Biblia no fue hecho en el tiempo, no fue hecho entre Dios y la criatura, fue hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue hecho en la eternidad. Y yo entro a ese pacto, o mejor, yo entré a ese pacto, a ser parte de ese pacto y terminar mi pacto con las obras. Entré en el momento en que nací de nuevo. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan nos narra lo que Jesús habló con Nicodemo? Que Nicodemo vino una noche para hablar con él y le dijo: maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y seguro que él tenía un montón de preguntas teológicas, históricas, en fin, de toda la religión judía. Y Jesús, conociendo su necesidad, llegó directamente al grano. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entendió, como posiblemente algunos no entienden. Nicodemo no entendió y dijo: acláreme, Señor, ¿acaso puede un hombre, después de haber nacido, estar en la carne, volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer otra vez? Lo confundió con la reencarnación. Jesús dijo: no, yo no hablo de reencarnación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero aquello que es nacido de nuevo por el Espíritu, Espíritu es. Y de cierto te digo, tienes que nacer otra vez. Y eso fue emocionante para mi vida y espero que sea emocionante para ti. Amén. Recuerdo va a ser 57 años. Una noche que fui con mi esposa, no para buscar a Dios, para cumplir un capricho de mi madre, nada más. Y un deseo que tenía de probarle a mi madre que estaba equivocada. Fui a la iglesia, aunque había ido muchas veces. Fui a una iglesia cristiana. Y cuando estaba presente, sin yo estar buscándolo, no fui para buscar a Dios, pero sin estarlo buscando, de repente creí. Y nací de nuevo. Nací de nuevo. Si ustedes me preguntaran, por ejemplo, entre otras, hemos dicho varias cosas sobre esto, pero cambiando el tema. Si ustedes me preguntaran, ¿cuándo nació usted? Yo le diría, nací en 1960. Al 2017, ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos? 57. ¿Cuántos creen que tengo 57? Sí, en el hombre viejo nací el 2 de marzo del 40, pero el hombre nuevo nació el 25 de julio de 1960. Va a ser, yo soy joven, ¿no es cierto? Más joven de lo que ustedes creen. Quizás alguien dirá, yo tengo apenas 2 meses de nacido. Está bien. Desee como bebé recién nacido la leche espiritual para que por medio de ella crezca en salud. Amén. Amén. Otros tienen 12 años, 15 años, 18 años. Hay que nacer otra vez. Dígale a su hermano, hay que nacer otra vez. Uno entra a este pacto eterno por el nuevo nacimiento. Quiero solamente enfatizar. Que uno entra al pacto eterno por el nuevo nacimiento. El día que uno decide comprometerse con Jesús. Cuando nace de nuevo. Ese pacto de gracia es un misterio. No lo entendemos. Por ejemplo,
El apóstol San Pablo me dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escuche lo que dice. ¿Qué dice? Inescrutables. ¿Qué quiere decir inescrutables? El hombre no puede penetrar en ellos. Inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pasaron muchos años, pasaron milenios, y la raza humana no entendía. ¿Sabe cómo vino a la luz el misterio de Dios? A través del Evangelio, a través de la obra de Jesucristo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a ¿qué? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Bueno, en Romanos 16 dice también: y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. Pablo lo tenía claro. En su época, hace 2000 años, ese misterio no había sido revelado, estaba oculto. ¿Cómo se reveló? En la cruz. ¿Cómo se reveló? En Cristo. ¿Cómo se reveló? En la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Ahí se reveló. Sigue diciendo, pero que ha sido manifestado ahora. Hace cerca de 2000 años que Pablo escribió esto. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este mensaje tiene que seguirse predicando para que la gente entienda que Dios les amó con amor eterno. Y nos narra la Escritura algo muy especial. Yo quisiera decir algo en ese texto que viene enseguida. Dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y quiero decir, Dios no estaba obligado a crear el universo. Dios no estaba obligado a crear la tierra. Dios no estaba obligado a crear el sol, la luna y las estrellas. Fue por su propia voluntad que lo hizo. Nadie lo presionó para que lo hiciera. Lo deseó porque así le agradó a Él. Y permítame ampliarlo. Tú no viniste a la tierra porque tus padres quisieron. Viniste a la tierra porque Dios lo quiso. Y estás aquí en la tierra porque Dios lo quiso. Dios utilizó a tus padres. Sí, utilizó medios. Utilizó instrumentos. Pero estamos aquí no porque mis padres quisieron. Yo estoy aquí no porque mis padres quisieron, sino porque Dios lo quiso. Dígale a su hermano: yo soy producto del plan eterno de Dios. A Dios le plació. Dios quiso que yo viniera a este mundo. Yo quiero esta mañana, teniendo en cuenta este pasaje, mencionar que una de las cosas que el apóstol San Pablo nos añade en todo esto que menciona es en el libro de Romanos capítulo 10. Si quiere, anótelo para que lo busque en su casa, no está en la pantalla. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Somos salvos solo por Jesucristo, y déjenme aclararle algunas cositas para que lo entendamos mejor. ¿Quién determina en su soberanía revelar a Jesucristo? Es el Padre. Ustedes han leído Mateo 16, la charla que tiene Jesús con los discípulos. Y les dice: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Ellos dijeron: hemos estado con la gente, y unos dijeron: tú eres el Cristo, unos dijeron: tú eres Elías el profeta, otros que eran Moisés, otros que era Juan, cualquiera de ellos. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro se adelanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo aquel a quien el Padre revela a Jesús puede tener vida eterna. Yo no conozco ese misterio, pero creo lo que la Biblia dice. En San Juan capítulo 6, ustedes pueden leer todo el capítulo 6 y van a encontrar esta perla. Dice en San Juan capítulo 6: nadie, dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. A la luz de esa declaración de Jesús, o Cristo dijo la verdad o era un gran mentiroso. Si eso no es cierto, entonces Cristo es un mentiroso. Y yo creo que Cristo apareció para dar testimonio de la verdad. Aunque no encaje en tu manera de pensar, Dios lo revela. El día que yo vine a Cristo, no fue porque yo quise, fue porque al Padre le agradó llevarme a Jesús por el Espíritu Santo. Y me llevó a los pies de Cristo. Y caí rendido a los pies de Cristo. Y el Espíritu Santo me convenció que necesitaba a Jesús. Yo hasta ese momento, como le dije en el culto anterior, yo me creía la mamá de Tarzán. Tenía 20 años. Había luchado por una causa que yo creía que era justa. La guerrilla en los momentos de los años 50. Fui parte de ese ambiente. Pero creía que eso era justo. Yo no fumaba, yo no tomaba, yo no bailaba. Yo tenía una vida aparentemente muy buena. Sí. Pero ese día el Señor me convenció de que yo era pecador. Y me dijo el Espíritu Santo que yo merecía el juicio divino, pero que Jesús había muerto por mí y me llevó a la fuente carmesí para ser lavado por la sangre de Jesucristo. Y nací de nuevo otra vez. Ninguno de ustedes ha venido a Cristo porque quiso. Todos ustedes fueron traídos por esa voz irresistible del Padre, que se acercó a tu medio, a tu oído, y te dijo: te amo y envié a mi Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. Eso no es fácil entenderlo, porque uno siempre dice: no, es que yo con mi vida hago lo que se me da la gana. No es cierto. O hace lo que Dios quiere o hace lo que el diablo quiere. No hay autonomía en ese campo. Nosotros somos esclavos de esas decisiones. Por eso menciona el pacto eterno. No es fácil hablar de esto, y yo no sé. Yo solo tengo que predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y el Señor sabrá lo que va a hacer. Quiero rogarle su atención por unos minutos más esta mañana. Quiero pedirles o compartirles entre quiénes se hizo ese pacto. Ya lo mencioné, se hizo ese pacto en la Trinidad. ¿Y se hizo cuándo? En la eternidad.
antes que todo fuese creado. Antes que todo fuese creado. Es un pensamiento que siempre me emociona, me llena de gratitud. Que antes de que mi papá y mi mamá pensaran en mí, inclusive antes de que ellos nacieran, inclusive antes de que mis abuelos nacieran, inclusive antes de que mis bisabuelos nacieran, antes de que mis tatarabuelos nacieran, y antes de que todos los demás que me precedieron nacieran, ya Dios pensaba en mí. No soy producto de un accidente. Soy producto de un plan eterno de Dios. Un plan eterno. Está en su gracia y descanso en Él solamente. El Padre diría algo así. Palabras humanas. Tengo que recurrir a las palabras nuestras, las palabras humanas, para poder tratar de expresar en términos fácil de entender verdades eternas que no son fáciles de pronunciar, como decía el apóstol, que son imposibles pronunciar, como decía el apóstol Pablo, decía que él fue llevado al tercer cielo y oyó cosas inefables que no es posible decirle a los hombres porque no la entienden. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue al tercer cielo? Dice que oyó palabras indecibles que no puede pronunciar. No porque no sabe cómo pronunciar, sino porque no se entiende, porque no es posible con palabras humanas decir todo lo que Dios ha planeado. Solo se recibe por revelación. Y yo pido que el Señor te revele a ti esa verdad. Y te grabes en la revelación. Si en tu mente no cabe, no te afanes. Tu espíritu se regocijará. El Padre prometió darle a su Hijo un inmenso pueblo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, si ustedes me permiten mirarlo, el capítulo 7 y el versículo 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. No pertenece al hombre. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y cuando esa verdad fue proclamada, los ángeles estuvieron de pie alrededor del trono, y los ancianos que representaban los redimidos por la sangre de Jesucristo se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y decían: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Toda la sabiduría viene del Señor. Dios prometió darle a su Hijo un inmenso pueblo. Y yo soy parte de ese pueblo de Dios. Y tú también, amén. Abraza a su hermano y dígale: yo también soy parte de ese pueblo. Yo soy parte de ese pueblo, pueblo de Dios. Pueblo hermoso, pueblo incomparable. Prometió que a ese pueblo le perdonaría sus pecados por la obra que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Prometió que esas personas que serían su pueblo, los adoptaría como sus hijos. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Somos hijos de Dios. Pero un momentico, no por nacimiento natural. Uno de los grandes jerarcas de la religión hoy en día continuamente está hablando de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hijos de Dios son solo los que reconocen a Jesucristo como el Señor de su vida. Cuando lo reconoce, entonces Dios los adopta. Dice: a este es mío, es mi hijo. Y nos hace herederos y coherederos con Cristo de todos los bienes celestiales. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Amén. Dale un aplauso al Señor. Ninguno aquí es pobre.
¿Cuántos de aquí, bueno, pobres de espíritu, ojalá, sí, pero, o sea, pero la verdad, yo soy rico. Inmensamente rico. Inmensamente. Soy heredero de todos los bienes celestiales. ¿Se puede imaginar cuántas riquezas tiene Dios? Piensa por un momento y di esto. Todas las riquezas de Dios son mías. Todas son mías. Todas son mías. Recuerdo un chiste de mi padre, pero verdad. Un chiste, pero fue verdad. Un día, mi padre no conocía al Señor, pero tenía a veces su sarcasmo. Entonces, un día una monjita muy querida, muy hermosa, muy humilde, muy sencilla, se acercó y le dijo: Señor, una limosnita para la Virgen. Mi padre la mira y le dice: ¿para la Virgen? Sí, una limosnita para la Virgen. Y le dice él: ¿y quién es esa señora? La monjita lo mira, disgustado, y le dice: ¿no sabe quién es la Virgen hereje? Se la enojó. Y mi padre le dijo: la verdad, no sé, porque no sé quién es la Virgen. Digo: pues la Virgen es la Madre de Dios. La Madre de Dios. ¿Y quién es ese señor? Fue una ironía de mi padre. ¿No sabe quién es Dios, ateo? Mire el universo, mire todo lo que hay. Mire el cielo, la luna, las estrellas, mire las montañas, mire toda la creación. Él es dueño de todo. Mi padre la mira y le dice: ¿y ese señor tan rico tiene a la mamá pidiendo limosna? Una ironía, pero la verdad, una ironía cierta. Dígale a su hermano: yo no soy pobre, yo soy heredero de todos los bienes celestiales. Aleluya. Todo lo que existe me pertenece. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Todo nos pertenece. Todo. El Padre prometió todo eso a su Hijo y hacerlos objeto de su amor eterno, y que reinarían con Él para siempre. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Yo soy objeto del amor eterno de Dios. Dios nunca, jamás dejará de amarme. A ti tampoco. Mira a tu hermano y dile: yo soy objeto del amor de Dios. Y nunca dejará de amarme el Señor. Nunca. Eso no cabe, sinceramente. Pero nunca. Está escrito en la palabra: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia, dice en Jeremías. Y reinaremos con Él para siempre. Aleluya. Yo reinaré con Cristo para siempre. Amén. Aleluya. Eso es parte de lo que el Padre le prometió a su Hijo. ¿Qué hizo Jesús en ese pacto? Sabiendo que ese pueblo estaba perdido y tenía que ser redimido, Jesús dijo a su Padre: venido el cumplimiento del tiempo, yo tomaré su naturaleza. Me haré hombre como ellos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios por naturaleza, no tuvo por usurpación quedarse como Dios, sino que se despojó de su naturaleza divina y vino a la tierra y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo esclavo, lo más bajo en la raza humana, y fue hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, recuerden esto, hermanos, Jesús no es un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, y le dijo a su Padre: ellos han pecado, ellos merecen la ira tuya, Padre, pero yo beberé la copa de su ira y moriré por ellos. Hace 15 días hablamos acá de la copa de la ira de Dios, que Jesús empezó a beber en Getsemaní y terminó la última gota de la copa de la ira de Dios.
la bebió en la cruz. La ira que yo debía de beber, la copa de la ira que yo debía de beber, Jesús la bebió por mí. Aleluya. Yo ya no tengo que pasar por la ira de Dios. Yo viviré para siempre en el amor de Dios. Aleluya. Me ayuda, dígale a su hermano, yo no tendré que beber la ira de Dios. Participar de la ira de Dios. Yo viviré para siempre participando del amor de Dios. Solo del amor, solo el amor. Bendito su nombre para siempre. Jesús pagó por mis pecados. Jesús murió en mi lugar. Y al tercer día, cuando tan pronto murió, Él fue al infierno antes de resucitar. Llegó al infierno para pagar por mí. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos y arrebató las llaves del que tenía el imperio de la muerte y el poder del infierno. Se las arrebató y resucitó con las llaves y le dice a Juan: Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ninguno de mis hijos irá al infierno. Aleluya. Ninguno de mis hijos irá al infierno. Y aunque ellos tengan que pasar por la muerte natural, la muerte eterna no se asirá en ellos, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús le quitó el aguijón a la muerte. Y yo no le tengo miedo a la muerte. No la busco, busco servir al Señor. Pero espero que cuando la muerte llegue a mi casa y golpea mi vida, yo le diré: aquí estoy, llévame a los brazos de Jesucristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Me ayudas? Le dice a tu hermano: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo ningún temor, tantas experiencias que he vivido en eso. Yo les contaba, voy a robarles unos minuticos más del tiempo. Yo les contaba a parte de mi familia una experiencia que tuve hace como unos 40 años más o menos. Un señor Agripino Castillo, un anciano, vivía muy pobre, físicamente, humanamente hablando, de pobreza material. Se enfermó y su esposa lo llevó a la clínica San Pedro Claver cuando estaba en la... es Medris, hoy. En ese tiempo la clínica San Pedro Claver era la clínica de los necesitados. Enfermó y lo llevaron, le dio un infarto, creo. Lo llevaron, ya hace tanto tiempo que me acuerdo exactamente, pero lo llevaron a la clínica y le pidieron a la señora que diera un número de teléfono. Ella vivía en una piecita sin teléfono, entonces dio mi número de teléfono. Y habló que yo era el pastor de él y que cualquier cosa me llamara. Lo llevó temprano por la mañana y por la tarde, como a las 6 de la tarde, el médico me llama, o de la clínica que me llaman y me dicen: señor, queremos informarle que el paciente que trajeron esta mañana acaba de morir. Está allá en la morgue. Lo tenemos. Vengan por la mañana con la caja para llevárselo. Ya tenemos todo listo para que se lo lleven. Murió. Ya era anciano. Le dije a la señora, fui y la busqué y le dije: tesoro, tu esposo falleció ya. Vamos a conseguir la caja, buscamos la funeraria, todo listo. Entonces, oramos esa noche y nos preparamos para el otro día el entierro. Por la mañana, como a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, el teléfono timbra. Y me dicen: ¿hablo con el pastor Pardo? Sí, señora, una enfermera. Me dice: el médico lo necesita urgentemente. ¿Se puede venir? Como vivía en el barrio Santa Fe, estaba a unas 8 cuadras de distancia. Así que, claro, me baño y me fui. Llegué a las 6:30 a la clínica y la enfermera me estaba esperando. Cuando me vio, me dijo: ¿usted es el señor Pardo? Dije: sí, sí. Yo soy. Dijo: siga por aquí, señor. Y me llevó donde el médico. Y el médico me dice: señor, déjeme decirle, no sé qué pasa, pero el que murió anoche está sentado en la cama de la morgue, está sentado.
Despertamos y lo vemos sentado ahí y quiere hablar con usted. Él pidió que necesitaba hablar que traía un mensaje para usted. Él afirma que ha muerto, pero que Dios lo envió otra vez a la tierra. Entonces entramos a la morgue y él estaba sentado en morgue frías. Frío, eso es pura losa. Estaba sentado ahí cuando pastor, qué bueno verlo, tengo un mensaje para usted. Me senté a su lado y me dice, pastor, yo morí. Lo que el médico te dijo es verdad, yo morí. Y me comenzó a contar cómo había sido llevado de una manera tan especial por un lugar hermosísimo, bello, incomparable, que no tenía palabras cómo descifrarlo. De repente vi una ciudad hermosa al frente y unas puertas que estaban allí y una voz que iba a decir, alzaos puertas porque va a entrar uno de los redimidos. Y cuando la puerta se fue a abrir, una voz dijo a las puertas, deténganse. Él tiene que regresar a la tierra y decirle a mi siervo que yo vivo y que la eternidad es real. Pastor, vengo con ese mensaje. Mi Padre me envió para decirle que el cielo es real. Que todos los que están en Cristo van a vivir para siempre. Y hablamos un rato contándome, yo estaba asombrado, maravillado. Yo lo había leído en la Biblia. Pero una cosa es leer en la Biblia, otra cosa es que alguien que fue allá viene y me lo cuenta. Y después de que terminó de contarme la historia, me dijo, pastor, ya cumplí. Me dio un abrazo, inclinó su cabeza y partió. El cielo es real. El cielo es real. Y viviremos con Cristo para siempre. Amén. El cielo es real. Muchas experiencias les he contado de mi madre, de mis hijos, de mi hijo, lo que ha pasado con ellos. Pero, qué hermoso. Jesús dijo que moriría por nosotros. Y muchas cosas más tengo que decir, pero el tiempo no da. Y el Espíritu Santo se comprometió. Ya pensamos en lo que el Padre se comprometió, en lo que el Hijo se comprometió y lo que el Espíritu se comprometió. El Espíritu Santo se comprometió a todos aquellos que el Padre les señalara, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio y llevarlos a los pies de Cristo y llevarlos a beber del manantial de vida eterna. Y les prepararía el árbol de la vida para que comieran y vivieran para siempre. Muchas cosas tengo que decir de eso, pero no tengo tiempo. Pero una cosa promete el Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Jesús, cuando lo reconocemos como el Señor, es escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Él tiene una pluma. Y la tinta de esa pluma es la sangre de Jesucristo. Y escribe los nombres de aquellos que se entregan a Jesús. Y el día llegará en que los libros se abrirán y el libro de la vida será abierta. Y en ese libro de la vida está mi nombre. Y está el tuyo también. Dígale a su hermano, está el mío también. Está el mío también. Está tu nombre. Está nuestro libro. Y como dice la canción, cuando allá se pasa lista. ¿Se acuerdan? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Un día se abrirá el libro y te llamarán. Y cuando te llamen tú puedes decir, aquí estoy. Y oirá la voz del Señor que dirá, ven buen siervo o sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y viviremos con Cristo para siempre. El Espíritu Santo se encargó de hacer todo aquello. Y son beneficiados solo aquellos que entregan su vida a Jesucristo. Su palabra es fiel. Ese es el pacto eterno, no es el pacto de las obras. El único camino al cielo. El único camino al cielo no es por obras.
El único camino al cielo es por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquel que quiera llegar delante del trono de Dios con su libro, con todas sus obras, le dirá al Señor, Señor, amigo, te equivocaste. Quieres entrar aquí vestido con ropas distintas. Aquí solo entran los lavados por la sangre de Jesucristo. Termine de leer el capítulo 7 de Apocalipsis y va a ver, solo los que entran al cielo son los lavados por la sangre de Jesucristo. Maravilloso, yo estoy seguro en Cristo. No tengo ningún temor y seguiré caminando por la tierra y seguiré predicando ese mensaje. Y aquellos a quien el Padre le agrade, cuando yo predique el mensaje, los tocará y los traerá por el Espíritu Santo a los pies de Cristo y beberán de la fuente de la vida eterna y vivirán para siempre. ¿Quién es Jesús? ¿Saben quién es Jesús? Alguien era el Hijo de Dios. ¿Pero qué significa eso? Según la Escritura, San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ni tú, ni el universo, nada. Todo lo hizo Jesús. El Padre es el autor, el planeador, pero el ejecutor de la obra es Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y cómo lo tratamos nosotros aquí en la tierra? Permítanme, vamos a ver un video. Vamos a ver ese video muy especial. Hay una canción, hay un mensaje que se oirá y después veremos otro video muy especial. El universo visible contiene más de 100.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene un diámetro de millones de billones de kilómetros de ancho, y cada uno contiene cientos de millones de estrellas. Aunque incomprensible, se estima que el universo contiene unos millones de billones de estrellas. Mucho antes de la introducción del telescopio, las escrituras declararon que el hombre sería incapaz de determinar el número exacto, porque hay demasiadas. Por supuesto que el Creador sabe el número exacto, y el Salmo 147 dice que Él hasta llama a cada estrella por su nombre. El poder de crear cada una de estas estrellas, la sabiduría para mantener sus cursos estelares y la belleza increíble mostrada en todo el universo se combinan para afirmar la majestad y cuidado del Creador. Dios ha hecho enorme al universo. Todos los hombres deben maravillarse de este universo y de su inmensidad. Y yo digo, Dios, eres grandioso. Entonces, ¿de qué tamaño es el universo de Dios? Viajando a la velocidad de la luz, 313.000 kilómetros por segundo, podríamos rodear la Tierra 7 veces en un segundo. Sin embargo, viajar a través del universo a la velocidad de la luz tomaría 28.000 millones de años. Hoy, la mayoría de los astrónomos reconocen que el universo parece ampliarse, lo cual coincide con la Biblia que dice, Dios estira el cielo como una cortina. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas
penas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Eso que él sufrió lo merecía yo. Y si yo hubiera estado, había hecho lo mismo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos perdone. No te creas tan puro y tan santo. Y decirme, si yo hubiera estado ahí, lo hubiera defendido, hubiera dado mi vida por él. No, hubieras hecho lo mismo. Porque esa es la naturaleza humana. Pero a pesar de lo que somos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclina tu rostro donde estás. Jesús sufrió por ti. Para hacerte parte del pacto eterno. El precio que Él pagó fue su sangre. Derramó su sangre por ti y por mí y sufrió. Dale gracias a Dios. Que Dios no te paga como merecemos. Nos da su gracia. Gracia es un favor que no merecemos. Nos da la vida que no merecemos, pero la da al Señor. Mientras que mis hermanos están orando, quisiera hacer una pregunta. No sé si hay alguna persona nueva por primera vez que nos acompaña. Yo no sé si tendrás otra oportunidad como esta o no la tienes. No conozco el tiempo de tu vida en la tierra, aunque tú pienses que vas a vivir muchos años. Lo deseo que así sea, pero quién sabe qué va a pasar. La prensa ayer nos contaba de un joven músico con mucha esperanza en el camino. Venía en su carro y cuando menos pensaba, se estrelló y se mató. Hoy Valledupar llora por él. Nuestra vida no sabemos cómo termina. ¿Estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estás dispuesto a decirle a Jesús, Jesús, me entrego a ti esta mañana, me rindo a ti?